Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Estamos bendecidos porque tenemos nuevamente la oportunidad de glorificar al Señor por medio de este programa. Y en esta noche nosotros queremos agradar al Señor Jesucristo por medio del estudio de su palabra. Bueno, sería por medio de la meditación del consejo de su palabra, porque en esta hora quisiera terminar esta serie que llevamos. Perdón, hermano, aquí tengo un pequeño problemita. Llevamos una serie de algunos meses ya y queríamos nosotros terminar esta serie en esta hora con la tercera negación, si no me equivoco. Esta es la tercera ocasión, la 13ª ocasión en donde al Señor Jesucristo se le niega. Mire, hay momentos en nuestra vida, amado hermano, que buscamos una persona que tenga experiencia para podernos nosotros ministrar, para poder nosotros pedir un consejo. Qué importante es la experiencia, porque esa experiencia nos da la capacidad de poder transmitir una idea, un consejo que nos pueda ayudar. Y cuando estamos en un momento difícil en nuestra vida, qué importante es encontrar a la persona adecuada. Definitivamente nosotros debemos de encontrar a la persona adecuada en virtud de la palabra, es decir, que tenemos que ser dirigidos por el Señor para poder abocarnos o acercarnos a alguien para que nos pueda ayudar. Todos nosotros tenemos obstáculos en nuestra vida, todos nosotros hemos tenido viento en contra, por decirlo de una manera, y algunos más fuertes que otros, pero al final tenemos un ejemplo, tenemos una persona a la cual podemos acercarnos confiadamente, podemos abocarnos para pedir ayuda y el oportuno socorro, y me refiero a Jesucristo. Hemos estudiado ya prácticamente por 3 meses más o menos. Me recuerdo que empezamos en junio esta temática de las 13 negaciones a Jesús. Ahora le voy a explicar, por si usted es la primera vez que nos está viendo. Hemos encontrado en la Escritura por lo menos 13 veces en donde a Jesús se le puso viento en contra. Yo sé que toda su vida él estuvo lidiando con viento en contra, pero hemos sacado en 13 oportunidades, 13 enseñanzas que nos traen a nosotros la revelación que Él tiene, la capacidad de podernos aconsejar, de podernos ayudar en momentos de dificultad, en cualquiera que sea el ámbito en el cual nos encontremos con dificultad. Me refiero a cualquier ámbito porque Jesucristo en diferentes momentos, lugares y en diferentes ocasiones, Él tuvo esa negatividad, ese viento en contra. Yo le decía a los hermanos hace 2 meses que la primera palabra que generalmente la persona aprende es el no. Fíjese, porque de pequeño le dicen a las personas, a los niños, no toques eso, chish, no, eso quema, no, esto no. La primera palabra que generalmente es repetitiva cuando uno ya sale del vientre es el no. Y casuísticamente hablando, entre comillas, Jesucristo al venir a la cruz del Calvario y morir por nosotros, dice la Biblia que Él vino a destruir el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, no, es lo contrario, no. Y en esta ocasión hice un pequeño resumen de los prácticamente, le digo, 3 meses de estar hablando de las negaciones que Jesucristo vivió en su vida, para que tengamos nosotros fuertísima confianza de acercarnos a Él cuando las cosas no son como queremos, cuando no responde la gente como quisiéramos, cuando nosotros mismos tenemos dificultad para podernos no solo acercarnos a Dios, sino dificultad para poder agradarle, para poder adorar, para poder servirle, para poder ser un buen cristiano, pues para ser una buena persona, porque
conozcas o no conozcas a Cristo, Dios siempre te da una oportunidad de ser mejor que hoy. Mañana y seguramente hoy te dieron la oportunidad de ser mejor que ayer. De ti depende, o de ti dependió, haber tomado la mejor decisión. En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18, vemos que Jesús no había nacido, estaba aún en el vientre y ya tenía la primer negatividad, la primer objeción, y era cuando José, ¿se recuerda usted cuando José se entera que María estaba embarazada? Y José en su corazón y en su mente pensó, no, yo voy a dejar a María. Y al irse él se estaba eximiendo a Jesús de tener un padre terreno. Es decir, de tener una cobertura terrenal. Por ende, se le estaba quitando el derecho de tener un oficio porque él fue carpintero igual que su papá. Es decir, que esta es la negación a la identidad. Es decir, tú te puedes identificar con cualquier cosa, con cualquier género, con cualquier persona, con cualquier cantante, con cualquier cultura, pero si no te identificas con tu creador, que es Dios, déjame decirte que no tienes una identidad. Hay personas que desde pequeños están absorbiendo identidades y a un señor le dicen papá, a una mamá, a una señora le dicen mamá, y no es su mamá, es su tía, pero le dicen mamá. Y no es su papá, es un amigo, pero le dicen papá. Es decir, que desde niños el no tener una identidad adecuada, esto a nosotros va a marcar toda nuestra vida. En pocas palabras, cuando tú naciste, hay una fuerza demoníaca, que el Señor reprenda al diablo, hay una fuerza que se interesó en que tú pudieras tener cualquier identidad, menos la identidad divina de tu creador. Pudieras tener la identidad de un hombre, pudieras tener la identidad de un país, de una cultura. En el peor de los casos, pudieras tener la identidad de un grupo de rock, de un tipo de música, de un cantante. Es decir, que puedas tú optar por cualquier identidad excepto la identidad divina. Por eso es que nos cuesta acercarnos a Dios, porque no tenemos su identidad. Eso dice la Biblia, que si nosotros le conociéramos a Él, bueno, seríamos enemigos del mundo, pero parecemos más amigos del mundo y enemigos de Dios, porque la Biblia lo dice. El que hace amistad, el que se constituye amigo del mundo, es hecho enemigo de Dios. Eso significa que Él desde que antes que naciera, Jesús desde antes que naciera, Él se le estaba quitando el derecho, amado hermano, de la identidad. La segunda negación está en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y a esta identidad le hemos puesto la identidad al nacer. Si usted recordará, en el momento en donde se estaba censando, fue en los momentos en donde María entró en trabajo de parto. Y dice la Biblia que no se halló un lugar para ellos en el mesón. Es decir, que se buscó para que Jesús naciera. Es para que hubiera un principio, pues. Y cuando hablamos de la identidad del nacimiento, nos referíamos a que no tenemos un lugar donde iniciar. Nadie nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Al que es mentiroso, ya no quiere mentir, siempre no se le da la oportunidad porque ya tiene una... El que quiere cambiar su vida y quiere iniciar, ya no le dan oportunidad porque tiene tatuajes. El que tuvo problemas con X situación en el pasado, no hay un lugar en donde le den la autoridad, el permiso, le den la libertad de poder iniciar su vida. Siempre no hay un buen comienzo, no hay un buen principio. Él, en lugar de haber nacido en el lugar adecuado, él nació en un pesebre, en un lugar en donde los animales se alimentaban, porque no le dieron un lugar para que iniciara una labor y un trabajo aquí en la tierra. Puede ser que en tu vida tú encuentres un montón de oportunidades, pero ninguna oportunidad se te da a ti. Hay un montón de trabajos, hay un montón de empresas que necesitan tus servicios.
Hay un montón de personas que pueden contratarte, pero nadie te da la oportunidad de iniciar. Hay un montón de opciones, pero lo malo es de que ninguna opción se acerca a ti. Esta es la negación a la cual me refiero. ¿En algún momento has pasado esto? Bueno, Jesucristo lo pasó y Él se desarrolló en el lugar en donde pensaron que no era lo óptimo para desarrollarse. Pero ese mesón se transformó en la lección a nuestra vida de la mejor escuela que podemos tener, que aunque nadie nos abra la puerta, Dios siempre nos dice, corre y va de nuevo conmigo. Una vez más intentémoslo, Pedro. Y así lo hizo. La tercera negación la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 16. Y a esa le hemos llamado la oportunidad o los recursos, mejor dicho. La negación a los recursos. Usted sabe que una empresa puede ser exitosa o depende mucho su éxito, mejor dicho, que depende de los recursos que pueda tener. Es una gran bendición, una gran facilidad, una gran ayuda tener recursos. Porque si tú quieres construir algo pero no tienes el recurso, no lo puedes tener, no lo puedes hacer. Tú quieres construir una casa, quieres comprar un vehículo, quieres hacer algo, tú necesitas recurso. Y no solamente el recurso económico, a eso no me estoy refiriendo, me refiero a esa ayuda que te va a ti impulsar para adelante. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? En Mateo 2:16 es cuando Herodes manda a matar a todos los niños de la generación de Jesús. ¿Se recuerda usted? Que cuando los sabios del oriente le dijeron a Herodes que el rey había nacido, Herodes empezó a indagar en dónde más o menos había nacido y como no le atinó al punto, lo que hizo es que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Es decir, que Jesús se quedó sin amistades cercanas de su edad. Imagínese usted un mundo en donde usted no tenga a nadie de su edad o 2 años menos que usted. Solo hay personas mayores, pero de su edad no existen porque algo sucedió en su generación y la mayoría de sus amigos de su edad murieron. O los que pudieron ser sus amigos murieron. Están sus hermanos más grandes o sus hermanos más pequeños, pero los que debieron de haber sido sus amigos en el colegio no están. Porque un hombre los mató por quererte matar a ti. Es decir, que Jesús se empezó a desarrollar sin el recurso tal vez más importante, que es el recurso de las personas cercanas. Dice la Biblia que hombre con hombre se pulen, se trabajan, es como el hierro. Son como las piedras, para que sean redonditas, tienen que irse topando en el río con otras piedras, porque es menester que se estén topando para que esa piedra haya sido elegida por el rey David y esa piedra haya quedado en la cabeza, incrustada en la cabeza del gigante Goliat. Pero tuvo que haber tenido otras piedras en donde se le dio la forma adecuada. Tú no puedes aislarte. El recurso que Dios te da, el diablo te lo quiere quitar. El recurso que la iglesia te da, te lo quieren quitar. El recurso que tu familia te da, te lo quieren quitar. El recurso que tienes, teniendo ojos, teniendo manos, teniendo pies, te lo quieren quitar. Cuando no tienes recurso, importante es esto. Jesús le quitaron muchas cosas sin recurso. Sin embargo, sin ese recurso, Él pudo hacerse amigo no solamente de los grandes ancianos, porque dice la Biblia que cuando tenía 12 años, Él se metió a una sinagoga y estaba hablando con los maestros de la ley en ese tiempo, hablando con los fariseos, hablando con algunos saduceos, no sé quiénes eran, pero Él les estaba enseñando y hablando de la palabra. Ancianos, grandes, pero tenía la habilidad de caer bien a los niños. Porque en varias ocasiones se le acercaron los niños y por lo menos una vez dice la Biblia que le dijo a sus discípulos, dejen que los niños salgan a mí. Es decir, que él, aunque no tenía ese recurso de tener amigos, lo que hizo esa falta de recursos es de que él se amplió a la capacidad que pudo haber tenido.
Es decir, que cuando el enemigo te quiere quitar un recurso, te quiere quitar otra cosa para que no logres lo que quieres hacer, no te preocupes. Jesús tuvo también esa negativa, ese enfrentamiento. No importa, quítenme lo que quieran. Aleluya. Quítenme lo que quieran. Pero esto se hace, porque es Dios el que me mandó a hacerlo. Y esa es la negatividad o la negación a la cual el Señor Jesucristo también se enfrentó. Juan 1:11, el propósito. Otro de las negaciones a la cual Jesucristo se enfrentó fue cuando dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, tenemos que pensar que Él vino por lo suyo, era su pueblo. Que Él vino por el pueblo de Israel, por los hebreos. Se lo dijo a una mujer cananea y le dijo: yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, ese era el propósito. Esa es la razón por la cual Él apareció principalmente, o mejor dicho, primordialmente. Pero pareciera ser que el propósito se empieza a nublar, se empieza a ver como comprometido por situaciones que estaban fuera de Él, porque Él vino, o sea, Él sí hizo su parte, Él vino. Pero los suyos no le recibieron. Y pareciera ser que el propósito se estaba perdiendo. Pero tranquilo, puede ser que no encuentres el propósito por el cual Dios permitió estas situaciones en tu vida. Tú estás haciendo tu parte. Estás tratando de hacer agradar a Dios. Estás tratando de cumplir el propósito como padre, como esposa, como hijo, como amigo, como novio, como pretendiente, como empleado, como jefe, como supervisor, como policía, como bombero. Estás tratando de hacer tu trabajo, pero pareciera ser que por fuerzas ajenas a ti te está haciendo complicado eso. Eso fue lo que le sucedió a él. El propósito pareciera ser que no se iba a cumplir. Pero tranquilo, también fue una negatividad o una negación que Jesús vivió. Fue un viento en contra que Él enfrentó. Y si tú lo estás enfrentando, te conviene acercarte al que venció esa negación. Ese viento en contra, esa corriente que iba en contra del propósito de su vida. Es como tú sabías que el propósito tuyo y mío es que seamos santos. Éxodo lo dice: vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. El apóstol Pedro lo dice también de una manera bastante clara. Vosotros sois real sacerdocio. Dice también la Biblia que nosotros fuimos llamados a santidad. Pero puede ser que hay fuerzas ajenas a ti que hacen que ese propósito no se cumpla. Puede ser que haya algo que te está estorbando para ser un buen padre, para ser un buen hijo. Puede ser que algo te está estorbando para ser una buena oveja, un buen ministro, un buen siervo, un buen amigo, ponle tú la palabra adecuada. Pero no te preocupes. Dice la Biblia: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Vamos a cosechar en el nombre de Jesús. Número 5. Lucas capítulo 13, versículo 34. Oh Jerusalén, dice. Oh Jerusalén, ¿cuántas veces yo no quise cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos? Ay, Dios, hermano, esto es bien tremendo porque Jesús estaba haciendo lo correcto. Jesús lo que quería era ayudar, cubrir, hacer las cosas bien, hacer las cosas dignas, hacer cosas que verdaderamente agradan al Padre y que iba a ayudar a los demás. Pero encontró una negación. No queremos, porque eso dice. ¿Cuántas veces yo quise juntaros como la gallina junta y cubre a sus polluelos? Pero dijiste: no queremos eso. No lo queremos. Es decir, que hay ocasiones en donde te vas a encontrar, o de pronto te estás encontrando con situaciones en donde quieres hacer bien las cosas, en donde estás haciendo lo correcto, eres honesto,
Pero por ser honesto, se te cierran las puertas. Eres una persona transparente, pero por ser transparente, eres diferente a la sociedad. Y por esa diferencia, te apartan. Eres amoroso, pero te tergiversan, piensan mal. Eres dadivoso, pero creen que eres culebra. Y te interesa ayudar, pero piensan de que estás pidiendo algo a cambio. Eres una persona que da oportunidad, pero te están pensando que te estás engrandeciendo y haciéndote sentir grande. Es decir, que tal vez en este momento tú estés esforzándote por hacer lo correcto, como Jesús. Oh Jerusalén, ¿cuántas veces yo no quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? ¿Y cómo los junta? ¿Para qué los junta? Para darles comida, para protegerlos, para cubrirlos. Y ustedes dijeron, no queremos. Aunque esté haciendo lo correcto, no queremos eso. Aunque está siendo transparente, no queremos eso. Es tan frustrante, amado hermano, que uno queriendo hacer las cosas bien, resulta que la persona que está del otro lado no valora eso. No lo entiende. Eres honesto y te dan mentira. Eres dador de oportunidades y cuando tú necesitas una oportunidad no te la dan. Eres una persona que siempre tiene el brazo extendido como tu padre y a ti te quitan el brazo y no te ayudan. Pues no te canses de hacerlo. Porque a pesar de que Jesucristo le rechazaron, eso correcto haría que su propósito se cumpliera. Prejuicios. Lucas 9, 52 y 53. Es aquella ocasión cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, ¿se recuerda? Dice la Biblia en el libro de Lucas 9, 52 y 50. Por eso es que dejé estos versículos para que usted lo pudiera pues anotar o pudiera sacar de vez un tema o qué sé yo. Pero para que mire que no me lo estoy inventando. Lucas 9, 52 y 53 es aquel versículo, aquel pasaje donde Jesús envía a sus discípulos a una aldea de Samaria o de samaritanos. Porque iba a ir a Jerusalén. Él iba a ir a Jerusalén, pero iba a pasar por una iglesia samaritana y envió a sus discípulos para que prepararan un lugar porque él iba a llegar. ¿Y qué cree? En esa aldea no le recibieron a Jesús. Y no le recibieron por el simple hecho que él iba a ir a Jerusalén. De hecho, la Biblia dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ellos tenían problema con los samaritanos. Y los samaritanos tenían problemas con los de Jerusalén. Y por ese prejuicio estaban eximiendo, estaban sacando a Jesús de sus vidas. Estaban negándose a la oportunidad de que Jesús operara ese milagro. Tú no vas a ser prejuicioso de que estás escuchando este mensaje y dices, no, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este pastor? ¿Quién es este señor que está hablando? A mí póngame a alguien de renombre. Póngame a alguien de un canal. No sea prejuicioso. Porque puede ser que Dios le esté hablando a usted o le quiera hablar, pero por prejuicioso o por prejuiciosa, esté negándole la oportunidad a Dios que opere ese milagro en su vida. ¿Qué sabían ellos si al entrar Jesús a esa ciudad iba a levantar a algún muerto? Iba a sanar a algún enfermo. Iba a liberar a un endemoniado. Aleluya. Pero no, por prejuiciosos, ellos no quisieron recibir a Jesús. A veces nosotros somos así. Yo me veo en la calle a veces predicando y yo veo a hombres predicando el evangelio y casi nadie, yo lo he dicho, y casi nadie les pone atención. Realmente solo los que realmente tienen necesidad de Dios o están desesperados en su problema. Yo me quedo a veces mirando y pensando, ¿qué pasaría si fuera alguien importante o popular en el ámbito espiritual o religioso aquí en Guatemala parado en una esquina? No quiero decir nombres porque no estoy hablando mal de nadie, solo es una realidad y estoy hablando de los prejuicios. Pero si hubiese alguien de renombre parado en una esquina, ¡ay Dios! No necesita hablar. Nos acercamos a él a tomarnos fotos. Nos acercamos a él a que nos dé un autógrafo.
o simplemente para hacer la bulla porque a él sí lo conozco. Eso se llaman prejuicios. No me voy a decir, no, es que uno no puede oír a cualquiera, hermano Julio, perdonen, pero, hermano, ¿y cómo recibieron a Pedro? ¿Lo conocían? No conocían a Pedro en la casa de Cornelio, hermano, no lo conocían. ¿Y cómo fue eso? Fue del Espíritu. Nosotros, bien hermano, podemos dibujar y tachar y hacernos el quite, pero somos prejuiciosos en muchas cosas. ¿De dónde es este celular? ¿De dónde es? Es marca Paquito. Ay, no está bueno. ¿Por qué? Porque los populares en el mercado son estos y estos. Esos tenis, ¿qué marca son? Tal y tal. No. El otro día yo estaba viendo un reportaje de unas personas que les estaban dando, todo lo que les estaban dando, era una ropa, todo, era ropa, zapatos, era artículos de telefonía, computadora, y todo lo que les estaban dando eran de marcas desconocidas, pero todas esas marcas súper caras, que las están comprando y las compran únicamente príncipes de XX lugar, artistas XX, pero no son las populares que nosotros creemos. Pero cuando les están regalando a estas personas, porque ese era el asunto. Mira, queremos regalarte esto o te queremos regalar esta otra marca. Ah, no, esta marca. ¿Y esta? No, esa no. Y al final, ¿qué escogieron todo lo de las marcas que se miran en la televisión. Y cuando terminó de escoger, le dijeron, ok, solo te quiero decir esto. Ese celular que escogiste vale tanto, pero este que no escogiste, este vale 5 veces ese. Sí, es una marca que solamente sacan, ¿qué? 25, 50 celulares. Pero tú preferiste esa que sacan en el fábrica, sacan... Esos zapatos solo hay 200. Y cuestan tanto y tanto. Los que escogiste son estos, que cuestan $150. Esta chumpa que escogí. Y así, hermano, yo me doy cuenta, uno por prejuicioso pierde cosas. Uno por ser prejuicioso, tener un juicio anticipado a algo, pierde cosas hermosas en Dios. Número 7, los cercanos. Marcos 6:4. Esto es bien triste, bien tremendo. Los cercanos, dice la Biblia que las personas que estaban cerca de Jesús, que era su familia, no creían en él. De hecho, ¿sabe qué dice la Biblia? En Marcos 6:4 dice que no hay un profeta con honra en su propia tierra. Es decir, que en su propia tierra no creen en él. Esta es una negación. Esta es una corriente que te empuja no a avanzar cuando no creen en ti. Cuando las personas que han visto tu caminar no creen en ti. Los que deberían de creer en ti no creen. Esto es frustrante a la máxima potencia. Yo no me imagino qué pudo haber sentido Jesús, que su propia familia no creía en él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no creían en él? Yo entiendo por qué Aura Mercedes, que se llama mi hermana, no cree en mí. Yo entiendo por qué mi papá, Max González, no cree en mí. Entiendo por qué mis hijos, José Gabriel y Esther, no creen en mí. Puedo entender por qué mucha gente no cree en mí. Porque definitivamente han visto mi barro. Han visto mi actuar en algunos momentos. Y los he decepcionado. No tengo por qué callar eso, hermano. Probablemente otros quieren reflejar solo la parte bonita. No, yo no soy así. Dios me levantó, me redimió y me perdonó. Y si yo no creyera esto, yo te ocultaría esto. Pero yo no necesito que me lo limpies tú, porque ya me lo limpió la sangre del Cordero. Pero lo que no logro entender es, ¿por qué no creían en Jesús si nunca habían visto nada malo en él? Interesante, y ahí lo voy a dejar porque de ahí lo tiramos a la razón de este último programa de los 13 negaciones a Jesús. Lucas 9:58, nada propio. Dice la Biblia, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas, tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Mire qué interesante este punto, porque Jesús prácticamente no tenía, digámoslo así, nada que lo pudiera ayudar, por decirlo de alguna manera. No tuvo una casa propia, es decir, no fue como cuando Pedro dice la Biblia que, él estaba, y llegaron a sanar a la suegra de Pedro. Jesús no tuvo casa propia, él no tuvo ni siquiera una tumba propia. Él lo que comía, lo que participaba era algo que le daban a él. Y a veces nosotros pensamos de que el no tener cosas propias, eso a nosotros nos es de tropiezo o nos impide avanzar. Es que no tengo nada, hermano Julio. Yo recuerdo que cuando el Señor me levantó, yo tenía unas jeans. Solo unas jeans tenía y un par de zapatos. Y las jeans que yo tenía eran rosadas. Aún las tengo. Porque cuando las miro me recuerdo que una jeans nunca fue una opción para dejar de buscar a Dios. Usted dirá, ¿pero qué es una jeans, hermano Julio? Bueno, un carro, pues, es que no tengo carro y está lloviendo. Es que no tengo otra camisa y no voy al culto. Es que no tengo buena voz, por eso no canto. Es que no tengo buena apariencia, por eso no voy, no soy servidor. Es que no puedo hablar, por eso no le digo a la gente. Es que siempre, esperando que lo que tienes a los lados, alrededor, sea lo que te impulse. Y cuando no tienes nada, no puedo hacerlo. No puedo. Eso no es, hermano. Si tu fortaleza y tu provisión viene de lo alto, no por lo que tengas o no tengas. Hermano, yo parecía foto los primeros días de que iba al culto. El mismo pantalón, la camisita la lavaba, me la ponía, conseguí otra y así me andaba, hermano. Así me andaba. ¿Sabe cómo me consolaba yo? Yo decía, bueno, uno va al colegio todos los días con el mismo uniforme. Uno va, mira los del banco con uniforme. Uno mira a los policías, claro que tienen varios, ¿verdad? Pero eso nadie lo sabe. Usted no sabe si el policía que lo vio usted hoy en la mañana o en la tarde cuando usted iba, ese tiene la misma ropa desde 3 semanas antes. Eso se lo sabe. Entonces, en ese signo de interrogación me iba a meter yo. Pero no va a ser tropiezo el no tener algo mío, algo que yo pueda decir, bueno, eso sí puedo usarlo, aunque sé, hermano, que eso es una batalla que solamente los que lo han vivido lo comprenden. Solo ellos. Los que tienen, no lo comprenden. Número 9. Barrabás, Lucas 23:18. ¿A quién queréis que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la multitud dijo a Barrabás. ¿Esto qué nos habla? De una negación que hace que no liberemos a Jesús, es decir, que no respondamos como Jesús, que no seamos como de los que deciden por Dios, de los que dice la Biblia que se iban al monte Gerizim. Es de aquellos que se iban con la bendición. No, decidimos el monte Ebal, decidimos la maldición, decidimos el camino ancho, decidimos la puerta ancha. Es decir, que esta de Lucas 23:18 a nosotros nos recuerda que van a querer tu cuerpo, tu alma y el mundo. Satanás va a querer que siempre liberes, que siempre tu opción no sea Dios. En una decisión que no sea Dios tu opción. En un pensamiento que tu pensamiento no sea de Dios. Pablo decía, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo digno de buen nombre, en esto pensad. Es decir, que lo que le interesa al enemigo es ponerte un tropiezo para que tu elección en tu vida, en tu día, en tus decisiones no sea Jesús. Que tú siempre digas Barrabás, que tú digas Jesús, que se quede preso.
Jesús que siga oprimido, Jesús que siga encerrado en mi mente, Jesús que siga siendo esclavo en mi corazón, pero yo voy a darle libertad a Barrabás, le voy a dar libertad a lo que quiero, a mis pensamientos, a mi carne, a lo que se me antoja. Esa es la enseñanza, la de la negación a la cual me refiero. Número 10, 11 y 12, la que vimos el sábado pasado, la negación insistente, la negación profunda y la negación total. ¿Qué significa esto? Pedro no solo lo negó una vez, sino que insistía en negarle. Es como tú y como yo. Ayer negamos a Jesús, pero hoy también. Y no puede ser que mañana también. Hoy negaste a Jesús en la mañana, pero también lo negaste al mediodía. Y probablemente lo negaste ahorita en la noche. ¿Cómo lo niegas? Respondiendo mal. ¿Cómo lo niegas? Con una mala actitud. ¿Cómo lo niegas? No interesándote en la palabra. ¿Cómo lo niegas? No queriendo orar. ¿Cómo lo niegas? No queriendo adorar. Esa es la negación a la cual me refiero. Insistente, porque ahí estamos negando. Y los pensamientos de los hombres, dice la Biblia, Génesis capítulo 6, era de continuo al mal. No es una negación que se daba una vez, cada vez que se muere un burro, dijeran en mi tierra. No, continuamente lo negamos. Igual que Pedro. Pedro lo juzgamos. No, uy, qué barbaridad ese Pedro, no tiene vergüenza. Ajá, ¿y usted qué? ¿Y yo qué? Hermano, yo niego a Jesús. A veces, el mismo día, varias veces, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero por eso le digo, no es de ocultarlo. No, apariencias, mi sombrero. No, apariencias no. Así soy yo. Así es usted, y podemos venir confiadamente al trono de la gracia y pedir oportuno socorro. Pero no podemos acercarnos a pedir oportuno socorro si somos unos sinvergüenzas y hacemos lo malo y hacemos como que no hemos hecho nada. Y eso no es el evangelio al cual yo me estoy refiriendo en toda mi vida. Y la última, ¡guau! La negación incomprensible. Le voy a decir qué es comprensible. Mire, voy a poner mi Biblia acá. Le voy a decir qué es comprensible. Comprensible es de que si alguien se le acercó y le dijo algo, y usted se dio cuenta que eso que le dijo era una mentira, es comprensible que usted ya no confíe en esa persona. Máxime si lo hizo varias veces. Mira, ¿me puedes por favor ayudar? Porque se me fue el gas. No tengo dinero. Con mucho gusto tenés. Y usted después lo mira comiendo pollo campero, comiendo rico, comprando cosas nuevas. Y tiene problemas económicos. Oh, fíjate que yo no pude llegar al culto porque me enfermé, pastor. Estoy malo. ¿Y qué? Lo miran en un partido de fútbol o lo miran con su hijo acostado jugando y estaba malo. O, mira, fíjate que no le hablo a esa persona, no, fíjate que no he hablado con ella. ¿Y qué si pasó todo el día anterior platicando? Es decir, eso sí es comprensible, que uno diga, no, este es mentiroso, no. Es comprensible que alguien le diga, mira, préstame dinero porque no tengo. Por favor, ayúdame. Te lo pago el fin de semana. Y llega el fin de semana y no se aparece. Es comprensible que usted ya no le vuelva a prestar. Es comprensible porque existe Infor.net, o mejor conocido como Infornet. ¿Qué es Infornet? Infornet es un recurso que está en la web, en donde podemos acudir o puede acudir cualquier persona, o mejor dicho, cualquier empresa, para pedir información de las personas en cuanto a su situación económica, en sus créditos, eso se usa mucho cuando una persona solicita un trabajo. La empresa donde está solicitando el trabajo averigua en Infor.net si esta persona ha quedado mal en otras empresas.
Cuando una persona solicita o se le va a dar una tarjeta de crédito, pues también el banco empieza a investigar. O cuando busca un préstamo bancario. Es decir, que es comprensible que la gente tenga que pedir cartas de recomendación para poderte dar trabajo a ti y a mí, porque es comprensible, porque no los conoce. Y como uno es mañoso, y como la humanidad es mañosa, aparentamos una cosa, pero en esencia somos otra. Y como ya no se puede confiar en los sacos y en corbatas, porque aún ladrones te roban con sacos y corbatas en algunos momentos en las iglesias. Aleluya. Ahorita me volví enemigo de un montón de pastores. Pero igual, se tenía que decir, se dijo. ¿Sí? No puede confiar en cómo habla, en cómo se viste, en lo que sabe. Hay que averiguar, eso es comprensible. Pero lo que es incomprensible es que dice la Biblia que un hombre llamado Tomás, dijo en el capítulo número 20, versículo 25 del libro de Juan, le dijeron en el capítulo 24, vimos al Señor Jesús. Ya había muerto Jesús, ya lo habían enterrado en la tumba. Y cuando el Señor se aparece, 8 días antes, Tomás no estaba. Pero cuando Tomás llega al grupo, le dicen los discípulos, vimos a Jesús, vino. Y Tomás dice lo siguiente, no, voy a creer hasta que no mire sus heridas en sus manos. Hasta que no meta mi dedo en el agujero de los clavos. Y hasta que no meta mi mano en su costado. Si yo no hago eso, yo no creo. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que alguien que haya visto de primera mano resurrecciones, sanidades, restauraciones, reivindicaciones, liberaciones, dude de esto? Por eso le llamo a este último la negación incomprensible. Usted dirá, sí, ese Tomás no la hace. Ese Tomás, no hombre, sí, es que como, no hombre, qué bárbaro. Ese sí no tiene ni perdón de Dios. ¿Y usted? ¿Y yo? No digo yo y usted porque el burro no va adelante. Yo no quiero irme adelante. Tampoco es usted, ¿va? ¿Y qué le iba a decir? ¿Y yo? Porque creo que debo ser el primero. Pero la mejor manera es decir usted y yo. Y para que quede claro, cuando nosotros no hacemos caso, somos como eso, como el mulo sin entendimiento. Salmo capítulo 37, no lo digo yo, no seas como el mulo sin entendimiento que se han de arrastrar con un cabestro, se han de jalar con un cabestro. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es incomprensible. Busca cuántas veces Dios te falló. Busca, por favor, en tus registros mentales cuántas veces Dios te quedó mal, cuántas veces Dios te mintió, cuántas veces Dios no ha tenido una buena actitud a pesar de tu rebeldía. Julio, revisa cuántas veces Dios ha abogado por ti, a pesar de que estás en desviación, o estás en un error, o estás en desobediencia. Julio, examina tu vida, cómo has sido tú y cómo ha sido Él. Examina dónde estás sentado y cómo Él te ve. Y vas a ver que no hay ninguna razón que te pueda hacer dudar de que Él está aquí. Tú examina tu corazón y no dudes. No tienes razón para dudar. Y esa es el asiento de este pensamiento. ¿Por qué tienes temor? Él te ha dejado solo. Claro, has pensado que te ha dejado solo. Cada una de estas ocasiones refleja todas las veces que tú debes de considerar que cuando tengas un obstáculo que vencer, tienes que abocarte con el que venció todos estos. Todos estos nunca
fueron un obstáculo para que Jesús no cumpliera su propósito. ¿Cuál es tu obstáculo? La fe. No, hombre. Tomás, dice la Biblia que Tomás había participado. Estoy hablando de un apóstol genuino. Estoy hablando de un discípulo genuino. No estoy hablando de un falso discípulo, porque todo el mundo criticamos a Tomás. Pero Tomás, amado hermano, Tomás tiene una talla que ni usted ni yo tenemos. Tomás, todo lo que vivió, Jesucristo lo llamó. Estuvo comiendo con él, durmiendo con él, aprendiendo con él. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene en esta noche? Evaluarnos cuántas veces nosotros negamos a Jesús en todas estas manifestaciones. Y a pesar que todo esto ha pasado, no podemos determinar diciendo, yo no creo, Jesús, que tú lo puedas hacer. Yo no creo, Jesús, que tú lo puedas lograr. Yo no creo que lo puedas dar. No creo que lo vuelvas a levantar. No creo que lo puedas proveer. No creo que me puedas ayudar. No creo que Él cambie. Yo espero un milagro de Dios. Sí, hermano, hermana, yo espero un milagro de Dios. Yo espero ese milagro. Yo creo que Él lo puede hacer. Lo que trato de averiguar si Él quiere hacerlo. Porque lastimosamente hasta allí no llega a mi mente. Pero en ningún momento tengo duda de que Él lo puede hacer. Y trato de acomodarme a medida que Él obre a favor mío. Que Dios te bendiga. Yo espero que esta administración haya sido de bendición a tu vida. El próximo sábado vamos a estar nuevamente a las 19 horas, 7 de la noche, acá. Y nos vemos mañana para los hermanos que quieren seguir estudiando la Biblia en el programa de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda que cuando tengas viento en contra, piensa Jesús, Él sí te puede comprender. Él sí te puede ayudar. Las demás personas podemos hacer nuestra parte, pero realmente el que venció todo esto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Abundantemente, que Dios te bendiga.